Floricanto presenta. ¿Qué tan cercano te sientes al Señor Jesús? ¿Podrías decir que es familiar tuyo? ¿Sabes que es tu familiar? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Palabra de vida del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 12, versículos del 46 al 50. En aquel tiempo Jesús estaba hablando a la muchedumbre cuando su madre y sus parientes se acercaron y trataban de hablar con él. Alguien le dijo entonces a Jesús: «Oye, allá afuera están tu madre y tus hermanos y quieren hablar contigo». Pero él respondió al que se lo decía: «¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos?». Y señalando con la mano a sus discípulos, dijo: «Estos son mi madre y mis hermanos. Pues todo el que cumple la voluntad de mi Padre que está en los cielos es mi hermano, mi hermana y mi madre». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, pues aquí la pregunta: ¿qué tan cercano te sientes tú al Señor Jesús? Porque verdaderamente Él lo ha dicho: todo aquel que cumple la voluntad de mi Padre es mi hermano, mi hermana, mi madre, ¿sí? Y entonces, ciertamente, cuando conocemos la palabra de Dios, cuando conocemos su voluntad, cuando nos esforzamos en hacer vida a la voluntad de Dios, entonces somos familia de Dios, así nos manifestamos. Ciertamente ya lo sabemos, voy a poner algún caso. En una familia, ahí están papá, mamá y los hermanos, pero de repente la hermana, el hermano opta porque pues se va de casa. Hay algunos porque dicen: no, yo no aguanto este ambiente, es muy malo, es muy pesado. Hay algunos que porque dicen: no, a ustedes les va mal, a mí me está yendo muy bien y yo entonces mejor me voy. Y rompen toda comunicación con la familia. Pues esto es lo que le ocurre a muchos católicos y a muchos bautizados. Porque o bien no conocen al Señor Jesús, no conocen su palabra, no saben cuál es su voluntad, o sabiéndola, no la cumplen. Bastaría simplemente con pensar cómo aumenta la violencia en tantos hogares. Un hogar donde hay una violencia, ahí no se está haciendo la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que todos se amen como yo los he amado. Cuando tú y yo nos esforzamos en amar, estamos haciendo la voluntad de Dios y efectivamente nos convertimos en esos hermanos del Señor Jesús. Sabemos cómo a las religiosas, de hecho están las de la Madre de Calcuta, que se les llama hermanas de la caridad, ¿sí? Y ahí se hace la voluntad de Dios. Por eso a mí no deja de darme pena cuando me entero de situaciones de violencia familiar y también violencia en las calles y otro tipo de violencias. Porque muchos de estos que hacen el mal están bautizados. Nominalmente son hijos de Dios, pero no se comportan como hijos de Dios. Y ante eso, por eso la pregunta. A mí la pregunta sería: ¿y cómo puedo ser yo cada vez más comportarme como hijo de Dios? Porque el Hijo de Dios, Jesús, nos viene a dar el amor del Padre. Él refleja al Padre. Cuando le preguntan, muéstranos al Padre, dirá: el que me ve a mí, ve al Padre. El Padre y yo somos uno. Y nosotros estamos llamados también a hacer presente a Jesús con nuestras palabras, con nuestras acciones, con nuestra forma de ser, con nuestra forma de pensar, con nuestra manera de actuar. Y entonces efectivamente se puede decir: ahí va un hijo de Dios. Yo luego les digo, por ejemplo, cuando me piden que vaya a bendecir un vehículo, un carro, yo les digo:
pues no se acostumbra ante la persona que maneja bien, no se acostumbra a decir, mira qué bien maneja, seguramente ahí va un hijo de Dios. No, más bien es común decir, ahí va un hijo de María Morales, ¿verdad? Y lo digo así riéndome, porque en una ocasión con una familia, así les dije, manejen bien, no les vayan a decir que son hijos de María Morales. Cuando me di cuenta que se rieron, les dije que aquí alguien se llama María, y era la mamá que se llamaba María Morales. Pero bueno, ustedes saben que es una connotación chistosa, pero es una expresión de decir, hay quien no se comporta como hijo de una buena familia y hay quien no se comporta como hijo de Dios. Por eso es tan importante este texto magnífico que algunos hermanos separados dicen, no, es de que el Señor Jesús no apreciaba a la Virgen María y por eso nosotros no la veneramos. ¡Qué grande error! El Señor Jesús no descalificó a María y a los familiares que la acompañaban, no. Simplemente nos reveló algo que es hermosísimo. ¿Quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Y dice el texto, señalando con la mano a sus discípulos, les dijo, estos son mi madre y mis hermanos, pues cumplen la voluntad de mi Padre. ¿Y quién mejor que la Virgen María cumplió la voluntad del Padre? Pues sí, efectivamente, somos familia de Dios y de la Virgen María. Cuando cumplimos la voluntad de Dios. Ahí está la pregunta, la pregunta y la gracia. Ciertamente, donde quiera que tú estés, reconoce que eres hijo de Dios. Y donde quiera que estés, procura llevar y dar honor al buen nombre de cristiano que llevas. Eres bautizado, eres hijo del Padre, hermano de Jesucristo, templo vivo del Espíritu Santo, miembro de la Iglesia. Siéntete alegre, comprometido, gozoso de saber que Dios está contigo y que tienes una tarea, hacerlo presente en el mundo, darlo a conocer y hacer este mundo mejor. Jesús, que todos te conozcan y te amen es la única recompensa que quiero. El Señor está contigo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti, sobre tu familia, sobre México y el mundo entero. Amén. Flor y canto, Santa María, Reina.